depende del proceso, digamos, de la forma del terreno. ¿Ya? Pero en general son 10 familias el mínimo, pero para obtener personalidad jurídica, por ley se les solicitan 15 integrantes. ¿Ya? Ustedes tienen que tener personalidad jurídica, obviamente van a tener que tener por lo menos 15 familias integrantes del comité. Yo sé que van a hacer más, pero yo les digo por si acaso para que lo sepan. ¿Cuál es el puntaje de corte? El puntaje de corte hoy día para este programa son 8.500 puntos, ya en la ficha de protección social. Pero vuelvo a repetir, no es el mismo puntaje que ustedes ven y les entregan en el municipio el que nosotros vemos en Servio. Puede que sea el mismo, ya, porque puede que el Servio no descuente nada, pero muchas veces baja, ya tiende a bajar el puntaje, nunca subir. ¿Ya? 8.500 puntos tienen que tener la familia, pero un 30% de la familia, o sea, si son 130 familias, pueden pasarse de los 8.500 puntos, ¿ya? Pero nunca de los 13.484, ¿ya? O sea, en el fondo, si yo tengo 100 familias, 30 familias pueden tener entre 8.500 y 13.484 puntos en la ficha de protección social, ¿ya? Esto se postula en, digamos, esta postulación es familiar, ¿ya? Tienen que postular el núcleo familiar, por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer la encuesta de ficha de protección social, si dentro de la casa está viviendo más de un grupo familiar, es importante que ustedes lo aclaren cuando les hagan la encuesta, ¿ya? Aquí yo llamo un grupo familiar, puede ser, por ejemplo, el papá con el hijo, la mamá con la hija, hijo, convivientes, por ejemplo, una pareja que esté viviendo que no esté casada, también puede ser, ¿ya? Obviamente una pareja que está casada y no tiene hijos también. Lo importante es que ustedes acrediten que tienen otra persona que vive o que depende de ustedes de alguna manera, o que viven en conjunto, digamos, y que son familias, ¿ya? Tienen que demostrar que son familias, y eso ustedes lo hacen en la ficha de protección social. Si ustedes viven con sus padres son un grupo familiar, y ustedes si viven con su pareja ahí, o con su hijo, son otro grupo familiar, ¿ya? Eso es importante que lo aclaren. No pueden postular personas solas, ¿ya? A no ser que esta persona esté inscrita en la CONADI, ¿ya? Digamos que tenga descendencia indígena, esas personas pueden postular solo. Si la persona es viudo o viuda, también puede postular solo, ¿ya? Si la persona tiene mayor de 60 años, también pueden postular solo, ¿ya? Y si la persona tiene algún tipo de discapacidad y está debidamente inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, en el CONFIN, también pueden postular solo, ¿ya? Todo el resto del resto, digamos, tiene que postular como grupo familiar, ¿ya? ¿Quedó claro eso, cierto? Ahora después ustedes me van a hacer las consultas. Ya. Esos son los requisitos básicos, los fundamentales, ¿ya? Si yo cumplo con todos esos requisitos que yo les comenté anteriormente, yo ya puedo postular, entro digamos, a la postulación. Como les dije anteriormente, la idea es que en este caso nos entreguen un listado, ustedes todavía no tienen EGIS, entonces nosotros como Servio vamos a hacer revisión de ese listado y vamos a decir, mira, esta familia se pasa el puntaje, o hay más de un 30% de las familias se pasan del puntaje de los 8.500 a los 13.484, o a tal familia no la han aplicado, por ejemplo, la ficha de protección. O sea, nosotros vamos a hacer un análisis de cada una de las situaciones y se las vamos a decir a ustedes, tal familia no puede, tal familia no puede postular, ¿ya? Por tal o tal motivo, tal o cual motivo, ¿ya? Ya, ¿qué se debe hacer para obtener el subsidio? Una vez que ustedes ven que cumplen todos estos requisitos, dicen, ya, ahora soy persona hábil para poder obtener el subsidio, ¿ya? Primero que todo, contar con el apoyo de una EGIS, que es lo que les comentaba anteriormente. Una EGIS significa Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social, ¿ya? Esta EGIS tiene que estar debidamente registrada en la Seremi de Vivienda, ya a través de la firma de un convenio, ¿ya? Ese convenio le entrega ciertos poderes a la EGIS para poder a ustedes postularlo en el futuro a Servio, ¿ya? Importante, la EGIS, como les comentaba antes, no les pueden cobrar a ustedes un peso porque Servio ya le paga a las EGIS por su servicio, ¿ya? Una cierta cantidad. Al momento de ingresar el proyecto al Servio y al momento de terminar la obra, digamos, a futuro, se les paga el resto de su honorario, ¿ya? Buenas tardes. Hay ciertos gastos, ¿ya? Que tienen dentro del tema legal, social y técnico, ya que muchas veces están aclarados dentro de una parte del convenio,
y esos gastos la EGI podría solicitárselos a la familia. Bueno, después yo les voy a mandar un certificado ahí con todos los gastos que les podría solicitar la EGI como gasto a rendir. Eso es lo único, digamos, que, por decirlo de alguna forma, que la EGI, como entre comillas, podría cobrar. En el fondo no es que cobre, sino que lo que hace es solicitar gasto a rendir para algunas documentaciones que se entiende que las EGI, como no se les paga hasta que ingresan el proyecto, muchas EGI a lo mejor no tienen la cantidad de plata para poder tramitar todo, entonces se les pide algunas cosas a las familias. Lo importante es que esas cosas están establecidas en un convenio, por lo tanto, si la EGI les cobra algo y les dice, no, pásame plata para rendir, no sé, los estacionamientos, por darle un ejemplo, ustedes tienen que decir, no me pueden pedir la plata para rendir estacionamientos, si eso no aparece, ya, eso lo tienen que pagar ustedes y es parte de su trabajo, ya, por dar un ejemplo. Entonces ahí yo les voy a mandar un listado de por qué cosas la EGI podría solicitar platas para rendir, ya. Es importante que esas platas se exijan y se rindan, porque si las EGI no rinden esas platas, no se les paga el último pago, digamos, de su trabajo, ¿ya? Por lo tanto, esas platas cuando ellos soliciten tienen que rendirlas. Ya. Las EGI, hay un listado de EGI en el Serviu, en internet aparece un listado de EGI, pueden conseguir el listado de EGI en el municipio, ¿ya? Yo tengo entendido que ya se contactaron con alguna EGI, la dirigenta. Bueno, esa EGI... EPS se llama primera de EPS. No tengan ni idea de los papeles que les tengan que pedir, a lo mejor no van a tener una planificación, no van a ser capaces de decirle, no, nosotros podríamos ingresarlo a hacer en tal fecha. Uno ya estos tiempos generalmente se manejan, entonces uno debería saber cuánto puede demorar como máximo y como mínimo en la elaboración de estos proyectos, ¿ya? Bueno, ya tienen una EGI hoy día, y ya conversan que seguramente se van a presentar en alguna segunda reunión ya con ellos para que los conozcan como comité, etcétera. ¿Ya? Un segundo paso importante aparte de la EGI es obviamente tener un terreno en donde poder hacer el proyecto, ¿ya? Y esto es lo más difícil, yo se lo digo al tiro. Lo más complejo de todo el proceso es encontrar el terreno en donde hacer el proyecto, ¿ya? Aquí, en el fondo, se trata de venir a dar una buena nueva, una buena noticia, digamos, porque en realidad están ahí los subsidios, están disponibles, van a estar disponibles el próximo año, ¿ya? Pero no es que uno llegue y tome el subsidio, es complejo, un proceso complejo, y por eso les digo el tema del terreno es lo más difícil, sobre todo acá, encontrar terreno en Independencia, Recoleta, o Huechuraba, por ejemplo, que son comunas, bueno, en el caso de Independencia Recoleta, comunas muy cercanas al centro, y por lo tanto los costos de los precios del terreno son muy elevados, ¿ya? Son muy elevados. Y nosotros con el subsidio existe un subsidio que se utiliza para la compra de los terrenos y hace una muy buena oferta en general de subsidio. Tampoco estamos hablando de un subsidio que ofrezca un chimpún de plata, es una buena cantidad, pero en general acá nosotros nos pillamos con terrenos que sobrepasan largamente las 8 unidades de fomento el metro cuadrado. Para darle un ejemplo, en Renca no se vende a más de 2 UF el metro cuadrado, para que tengan un ejemplo de la diferencia de precio entre una y otra comuna, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cercanía al centro. En Huechuraba, que es otro de las comunas de la zona norte, digamos, que no ha sido súper difícil ingresar proyectos, en Huechuraba justamente también por el tema del precio, ¿ya? En Huechuraba los terrenos son altísimos. A lo mejor en el sector de la Pincoya, por ejemplo, ya no contamos terreno, y los sectores donde hay son sectores más residenciales, donde más encima el municipio no nos va a permitir hacer lo más probable es que nos permita hacer proyectos de vivienda social, ¿ya? Entonces es importante encontrar un terreno bien ubicado, ¿ya? Y que obviamente lo vamos a pagar con el subsidio, ¿ya? ¿Cuánta es la plata? A mí me interesa que ustedes igual anoten esto. Por los 10 UF,5 que yo les decía en un principio que ustedes tienen que tener de ahorro, se les entregan 370 UF, ¿ya? 370 UF hoy día, que son como 7,5 millones aproximados. Bueno, cada uno saca su cálculo aproximadamente cuánto es, 7,3 millones, pero está entre los 7 millones y 7,5 millones lo que se entrega inicialmente. Al ahorrar 10 adicionales, ¿ya? Que son 12 UF para todo lo que significa equipamiento, ¿ya? O por ejemplo conformación de áreas verdes, etcétera, del proyecto. Si ustedes optan a estos 12 UF por familia, la idea es que con esos 12 UF esa plata se destine a hacer todo lo que, por ejemplo, una sede social, por dar un ejemplo, si ustedes lo quieren destinar para eso, ¿ya? Entonces tengo las 10,5 UF de ahorro, que son de ustedes, y el Serviu, bueno, el Estado lo que entrega son las 370,
más estas 12 UF, ¿ya? Y para proyectos, digamos, de construcción en condominio, en copropiedad, ¿ya? Que tengan una cierta característica, que no pueden tener menos de 55 metros cuadrados, ¿ya? Tienen que cumplir con el siguiente cuadro normativo, que todas las veces lo conocen, que tienen que tener mínimo 3 dormitorios, ¿ya? El living, el comedor, que generalmente están juntos, una cocina, una logia, ¿ya? Y el baño. Todo eso distribuido en 55 metros cuadrados, que es el mínimo. Y al entregar un departamento de 55 metros cuadrados, yo puedo optar a 111 UF adicionales.